soy Iris Aquino y les doy la bienvenida a este congreso donde te hablaremos de cómo gestionar tus emociones para tener una vida sana y exitosa. Hoy está con nosotros Nicolás Khabib. Nicolás es psicólogo clínico integrativo y nos va a hablar del tema el estrés postraumático y sus consecuencias, una mirada desde la psicología integrativa. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, la idea de esta ponencia es hablar sobre el estrés postraumático, que se entiende como trastorno también de estrés postraumático, y las consecuencias que puede tener en las personas. Vamos a ver de qué se trata, cómo diagnosticarlo, y también cómo se puede tratar. ¿Ya? Una perspectiva desde la terapia también, qué es lo que se hace, y obviamente desde una mirada desde la psicología integrativa y de la salud integrativa. Bueno, primero vamos con el contexto, ¿no es cierto? Desde el inicio, voy a correr esto. Desde el inicio de la existencia del ser humano, en el fondo, hemos estado expuestos a las situaciones de catástrofes, de eventos naturales, y situaciones que involucran muerte, ¿no es cierto?, guerras, etc. Eso prácticamente desde que estamos en la Tierra ha sucedido así. Es una parte natural, podríamos decir, la vivencia del trauma dentro de la historia del ser humano. Estas situaciones traumáticas exigen un esfuerzo importante de afrontamiento por parte de la persona, ¿sí? Exigen una alta demanda de recursos para poder hacerle frente, ¿no es cierto?, a estas vivencias difíciles o traumáticas. Alrededor aproximadamente de un 8 y un 9% de la población general sufriría un trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Es un número bastante alto, en algún momento de su vida, ¿no es cierto? Es un número bastante alto dentro de lo que sería la población general. Bueno, hay personas también que logran no generar, digamos, un trastorno de estrés postraumático porque pueden superar estas situaciones, ese sufrimiento inicial que se produce, logran, digamos, sortearlo de buena manera y no generan, a pesar de haber vivido una situación difícil, esto que llamamos estrés postraumático. Las mujeres tienen una mayor incidencia de este trastorno, este estrés postraumático. Aquí hay números diferentes, ¿sí? Dependiendo de los autores, pero por lo general están entre 31% mujeres y 19% hombres aproximadamente. ¿Sí? Hay autores que hablan de proporción de 2:1, pero más o menos por ahí. Las mujeres tienen una leve tendencia mayor. ¿Ya? A ver, lo que hace la vivencia del trauma, una situación traumática, es que rompe con la sensación de seguridad básica que todos establecemos, ¿no es cierto?, en el mundo, en nuestros primeros años de vida. Una de las primeras tareas que tenemos en el mundo es tener esa sensación de seguridad. Entonces el trauma irrumpe con esa sensación básica, con esa necesidad básica que es de seguridad, ¿sí? Del control de nuestra vida, de que podemos manejar nuestra vida. Irrumpe también con el sentido y la función de identidad, ¿no es cierto? Con el apego, principalmente si es una vivencia traumática producida por otra persona, ¿no es cierto? Generamos una desconfianza importante en los seres humanos en general, y cambia inclusive nuestras relaciones de apego y nuestros estilos de apego puede llegar a modificarlo. Entonces, el trauma irrumpe y digamos que cambia a toda la persona internamente. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad después. No todos los trastornos en psicología tienen un suceso, digamos, que explican la etiología, o sea, cuándo se inicia el trastorno. ¿Sí? A diferencia de otros trastornos, como una ansiedad generalizada, por ejemplo, u otros, que no se identifica bien dónde parte, no hay un suceso inicial. A diferencia, ¿no es cierto? Aquí sí hay un suceso traumático que marca un inicio. Y este suceso traumático involucra exponerse a la muerte, ¿sí? Alguna lesión grave, el vivir algún tipo de violencia sexual,
Y esto puede ser de manera real, ¿sí? Haberlo vivido, o también en amenaza. ¿Sí? La amenaza puede tener un valor similar inclusive a vivirlo. La persona lo puede vivir de manera muy similar. ¿Ya? Y puede ser por experiencia directa, es decir, que yo lo he vivido, puede ser por presencia directa, que yo estoy presente cuando a otra persona le ocurre, ¿m? Y también puede ser porque yo sé que le sucede a algún familiar mío o a algún amigo cercano, y eso también puede gatillar la sintomatología del TED. Un 25% aproximado de la gente que vive un suceso traumático va a desarrollar un estrés postraumático. ¿Ya? Un cuarto más o menos de las personas que viven esto van a generar este problema o este trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es lo que le sucede a las personas que tienen el trastorno de estrés postraumático? ¿Cómo uno lo diagnostica? ¿Ya? Principalmente le suceden tres grandes grupos de cosas o grupos de síntomas. Lo primero es que existen síntomas que se llaman intrusivos o de reexperimentación. ¿Ya? Estos suelen ser recuerdos intrusivos o involuntarios, ¿sí? Sueños, pesadillas. Las personas dicen que sienten pesadillas y que no quieren tenerlas, y suelen estar relacionadas con el mismo evento traumático, ¿sí? Generan mucha angustia. Se experimenta en general como revivir el trauma, revivir el momento, ¿sí? Por eso se llama reexperimentación. Lo vuelvo a experimentar en su totalidad, ¿sí? Y obviamente no me gusta, hago esfuerzos por tratar de eliminar esos recuerdos, por no sentirme de esa manera, y trato ahí de regular mis emociones. ¿Sí? Este es el primer grupo de síntomas, o sea, de reexperimentar la vivencia traumática. El segundo grupo de grandes síntomas tiene relación con la evitación, ¿sí? Evitamos todo lo que ha estado o lo que ha quedado relacionado con el trauma, ¿sí? Mediante un proceso de aprendizaje, esa vivencia traumática, las cosas que están asociadas a ese momento quedan asociadas a cómo me siento, entonces yo después trato de evitar para no sentirme mal, porque me hace acordar también a ese trauma, ¿no es cierto? Eso puede ser evitar estímulos internos, ¿sí? Como los mismos pensamientos, las sensaciones, las emociones. Y eso hace que puedo hacer cosas para tratar de evitar eso, o puedo también dejar de hacer cosas. ¿Sí? Si antes salía a la calle, por ejemplo, y me asaltaron violentamente en la calle, después puedo dejar de ir a la calle. Puedo dejar de toparme con personas que son similares a la persona que me atacó, en fin, ¿no es cierto? Dejo de hacer cosas, o empiezo a hacer otras también. También se pueden evitar los lugares físicos, ¿no es cierto? Esto de dejar de salir a la calle, de ir a un lugar concreto. Si me asaltaron en el centro comercial, voy a tratar de evitar ir al centro comercial, ¿sí? Entonces, y todo lo que esté asociado a ese evento, ¿ya? Objetos, tipos de actividades, personas, vestimenta, todo lo que me recuerde tanto por fuera externamente como internamente los pensamientos, emociones y sensaciones, ¿ya? Un tercer grupo de síntomas importante es lo que llamamos la hiperactivación fisiológica, una activación nerviosa elevada y crónica, no baja. Es como que nuestro cuerpo estuviera a 1000 revoluciones por minuto. Ya pasó el trauma, ya pasó la vivencia, pero nuestro cuerpo sigue hiperactivado a 1000 revoluciones, y sigue funcionando de esa manera. ¿Ya? Puede haber irritabilidad, una conducta media imprudente, hipervigilancia, ¿no es cierto? Andamos con las antenitas paradas, con los ojos bien atentos, insomnio, una respuesta de sobresalto. Pueden haber verdaderas crisis de pánico también, ¿sí? Hay personas, yo tengo pacientes que han vivido violencia, por ejemplo, sexual, y llegan diciendo que han experimentado crisis de pánico. Claro, es secundaria al evento, ¿no es cierto? Pero a ese nivel llega, digamos, esta hiperactivación y esta ansiedad. La persona que ha vivido esta situación está evaluando y valorando constantemente el entorno a ver si existe algún peligro, ¿sí? Y tiene un sentido adaptativo, porque si me pasó una vez, ¿sí?
si me asaltaron una vez, ¿sí? O sufrí violencia sexual una vez, entonces es probable que me pueda pasar de nuevo. Entonces más vale estar atento, ¿sí? A que no me suceda eso de nuevo. ¿Sí? Entonces ese es el sentido que tiene esta hiperactivación de mantenernos vigilantes eh, para que no suceda ese hecho terrible nuevamente. Bueno, también dentro de este cuadro existen lo que son los pensamientos negativos, ¿no es cierto? Más o menos de manera constante. Estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es un lugar peligroso. ¿Sí? Tiene sentido también pensar de esa manera. Y un estado de ánimo negativo. Rabia, miedo, tristeza, angustia, culpa, vergüenza. ¿Sí? Suele haber una mezcla, además de todos estos síntomas, de estos pensamientos con estos estados de ánimo. ¿Mm? Eh, y se pierden interés en actividades que antes generaban disfrute, goce, ¿sí? Me desconecto un poquito, me desapego del resto de las personas y tengo también cierta incapacidad para tener emociones positivas. Me cuesta conectarme con esas emociones positivas porque mi cuerpo, todo mi sistema psicofisiológico está en otra parada, está en un modo supervivencia, integrar la vivencia traumática. ¿Sí? Además, las personas pueden tener lo que se llaman síntomas disociativos. ¿Sí? Puede haber una sensación puede existir la despersonalización, que es una experiencia de desapego, como si uno fuera un observador externo de lo que pienso, siento. Como si estuviera soñando. Hay una sensación de irrealidad de uno mismo, del propio cuerpo. ¿Sí? Es como que no es real esto que estoy sintiendo, no es real esto que me pasa, no me siento yo mismo. Esa es la despersonalización. Irrealidad respecto a uno mismo o del cuerpo. Y la desrealización es este mismo sentido de irrealidad, pero del entorno, de lo que pasa afuera. El mundo se experimenta como algo irreal, como si estuviera en un sueño, algo lejano, distorsionado, ¿sí? Como si estuviera soñando, como si estuviera detrás de una cámara grabando una película. No es real, ¿sí? Esto también son síntomas importantes que vamos a ver después, de qué manera también se pueden explicar. El acontecimiento traumático, yo decía que es una de las causas etiológicas de este trastorno. O sea, aquí se marca un inicio, ¿sí? Aunque aparezca después, pero el acontecimiento traumático explica de alguna manera lo que le pasa a la persona, ¿no es cierto? Y ha ido fluctuando. ¿Cómo definimos un acontecimiento traumático? ¿Sí? Porque en las clasificaciones diagnósticas iniciales se miraban como un suceso poco habitual y muy angustiante para todos. ¿Sí? No sé, pero el hecho de estar en una guerra, por ejemplo, para todos probablemente va a ser muy, muy angustiante y es algo poco habitual, ¿no es cierto? Pero actualmente se ha ido cambiando un poco la descripción de este concepto y se hace énfasis en que es una vivencia subjetiva. ¿Mm? Da un poco igual la situación, ¿sí? Obviamente hay situaciones que van a tender a generar más trauma que otras, ¿sí? Pero en última instancia lo importante es cómo lo vive la persona, ¿sí? ¿Cuál es la vivencia subjetiva? Si la persona siente miedo, indefensión, horror. Ahí está el carácter traumático del acontecimiento, no necesariamente las características del acontecimiento. ¿Sí? Entonces, aquí vemos personas traumatizadas que pueden haber vivido y tener estos síntomas producto de situaciones que para otras personas pueden no ser muy traumatizantes. De repente un reto, por ejemplo, de algún profesor, de los padres, para algunas personas puede ser muy traumatizante porque también se viven con miedo, con indefensión. ¿Sí? Lo importante entonces aquí es que la vivencia es personal, subjetiva. ¿Ya? Eso le otorga el carácter traumático a los sucesos. También existe el trastorno de estrés agudo. Es prácticamente lo mismo que el postraumático, pero la diferencia es que el estrés agudo se da en un inicio inmediato y dura menos de un mes. ¿Ya?
los síntomas empiezan en el primer mes luego de que ocurre el evento. ¿Ya? Entonces, ya cuando pasa el mes, pasaría a ser un estrés postraumático. Antes de ese mes hablamos de un estrés agudo. ¿Ya? El estrés agudo es un predictor del estrés postraumático. O sea, si me apareció estrés agudo, es probable que pueda seguir después de este mes, ¿no es cierto? Pero puede también haber estrés postraumático sin haber estrés agudo. ¿Ya? O sea, mis síntomas pueden empezar a los 2 o a los 3 meses luego de que sucedió el evento, y quizás en los primeros 2 meses no sentí nada, no me vinieron los síntomas, estuve en un estado más disociativo, ¿sí? Entonces puede darse eso. Tiene una prevalencia entre el 14 y el 33%. ¿Ya? ¿Cuáles suelen ser las causas más frecuentes de estrés postraumático? Trastorno de estrés postraumático. Las guerras o los combates, el tener accidentes, ¿sí? Aquí pueden ser accidentes medianamente graves, más graves. Ahí va a depender de nuevo de la persona y de cómo vive ese accidente. Presenciar la muerte de otras personas por medios violentos, ¿sí? No siempre es necesario vivirlo, sino que yo puedo presenciar y de igual manera puedo empezar a generar estos síntomas. Ser víctimas de tortura, terrorismo, violaciones o también otros crímenes, ¿sí? Agresión física o robo también son muy comunes. Abuso físico y abuso sexual, ¿sí? Son muy, muy comunes que generen este tipo de trastorno y también la sintomatología que hablábamos antes, ¿sí? Hay un concepto que es el concepto de trauma complejo, que no se toma mucho en los manuales oficiales, diría yo, de diagnósticos actuales, pero que la gente especializada en trauma sí lo incorpora y sí lo está desarrollando hace bastante tiempo. Eh, y esto tiene referencia cuando la persona acumula una traumatización. No es solo un hecho en específico, sino que hablamos de una acumulación de una traumatización crónica, ¿sí? Puede darse cuando una persona está en contextos traumatizantes durante largo tiempo, y se cronifica ese daño y la sintomatología, ¿sí? Una persona que vive violencia intrafamiliar, por ejemplo, 10, 15 años, y sigue viviendo con las mismas personas, ahí se genera un daño más o menos crónico, constante, ¿sí? O también puede ser cuando la persona en diversos momentos vitales, en diversos momentos de su vida, tiene experiencias traumáticas. Un momento puede ser una violencia intrafamiliar, después un asalto, después otro abuso de algún tipo, pero separados en el tiempo. Pero hay una acumulación, ¿sí? de vivencias traumáticas. No todas las personas que sufren muchos traumas desarrollan el trauma complejo, no todas, pero siempre un trauma complejo conlleva una multitraumatización. Bien, ¿cuáles son las consecuencias para la vida de la persona? Pueden darse trastornos psicológicos comórbidos, ¿no es cierto? Puede empezar sintomatología depresiva, ansiosa, trastornos límites de personalidad, en fin, pueden darse bastantes otros trastornos comórbidos, ¿sí? Según la gravedad que va a tener este cuadro, puede llegar a interferir prácticamente muy poco o también completamente el desempeño laboral, familiar, la pareja. O sea, puede afectar la vida de la persona prácticamente de manera completa, ¿no es cierto? Una persona puede quedar inhabilitada prácticamente de ejercer su vida normal. Muchos terminan aislados en la casa, es bastante complejo. Pueden haber problemas físicos también muy relacionados, trastornos endocrinos, cardíacos, intestinales, etc. A ver, desde el modelo integrativo, uno habla del sistema SELF, ¿sí? El sistema SELF vendría siendo como
el yo, digamos, nuestro núcleo, donde está nuestra personalidad, nuestra forma de ser, y desde ahí se organiza cómo vivenciamos las situaciones y el mundo, cómo procesamos todo, ¿no es cierto? Es nuestra parte más íntima y nuestro núcleo personal. Y este sistema self tiene algunas funciones, desde este modelo integrativo, ¿ya? Estas funciones tienen que ver con toma de conciencia, identidad, significación, autoorganización, búsqueda de sentido y conducción de vida. El trauma, la vivencia del trauma, alteraría cada una de estas funciones en torno a la persona, ¿sí? Y una persona que tiene estrés postraumático claramente ve alterada su nivel de toma de conciencia, que tiene que ver con el awareness, ¿no es cierto?, con el darse cuenta, ¿sí? También, bueno, si una persona está en un estado más disociado a raíz del trauma, esta toma de conciencia se ve aún menor, ¿no es cierto?, porque el contenido, digamos, de esa vivencia traumática se puede replegar hacia un nivel más inconsciente, digamos, como para protegernos, para proteger nuestra mente y nuestro cuerpo. La mente como mecanismo de defensa dice, este contenido tan difícil de procesar lo voy a llevar hacia el inconsciente para que no me afecte. Por eso a veces aparece después de muchos años o mucho tiempo. La identidad, sin duda que se ve muy afectada, el quién soy yo, cómo soy, ¿sí? Cómo me ven las demás personas, el autoimagen que tengo, mi autoestima, de lo que soy capaz. Todos esos aspectos se ven tremendamente afectados a la hora de vivir una vivencia, de tener una vivencia traumática. Se irrumpe todas estas funciones. Significación, el significado que le otorgo a esta experiencia. Hay veces que ni siquiera puede ser una experiencia tan traumática que ni siquiera la puedo integrar, ni siquiera le puedo dar significado. No cabe, es algo totalmente nuevo dentro de mí. Y no puedo acomodarla a mis propias ideas, ¿no es cierto? No le encuentro significado a esto que sucedió. Y eso lleva a desorganizarme internamente, ¿sí? Entonces, es una experiencia que me desorganiza. Y aquí hay diferencias en las personas. Algún tipo de experiencia para algunas personas pueden desorganizarlas más fácilmente y a otro tipo de personas no la desorganizan fácilmente o la desorganizan un poco tiempo y a otras personas le cuesta reorganizarse internamente, ¿sí? Búsqueda de sentido, totalmente. Altera muchas veces la vivencia traumática, hace que la vida pierda sentido, pierdo mis valores, eh, pierdo mis valores principalmente y deja de tener sentido prácticamente lo que antes le daba sentido a mi vida, ¿sí? Porque no le puedo significar, porque no puedo integrarlo a mi experiencia, no me puedo reorganizar. Y aquí hay diferencia, bueno, hay personas que después de la vivencia traumática logran inclusive, y esto es una fase más terapéutica, obtener nuevos significados y nuevos sentidos de vida a raíz del trauma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estaba viendo una serie, Epstein creo que es, un americano, ¿sí? Que abusó sexualmente de muchas mujeres y al final de la serie, una de estas mujeres, que la había pasado muy mal, ¿no es cierto?, con todos estos síntomas que estamos hablando, pero al final se ve a esta persona que encuentra un nuevo sentido en lo que estaba haciendo, porque se empodera, saca la voz, ¿no es cierto?, y empieza a encontrar un valor sobre lo que significa digamos, luchar contra el abuso sexual y el abuso físico, y sacar la voz por todas las mujeres, por ejemplo, que pueden vivir este tipo de situaciones. Entonces, ahí en la línea terapéutica podemos ver cómo el sentido también de vida adquiere un nuevo significado. Existen nuevos sentidos. Y la conducción de vida, o sea, pierdo como el volante de mi vida, ¿no es cierto? Me cuesta
perseverar, el coche o el auto, ¿no es cierto? Se me va, se me fue, ya no soy un buen conductor de mi propia vida. Una de las teorías importantes para entender el trauma, ¿sí?, es la teoría polivagal, ¿ya?, de Stephen Porges. Principalmente cuando hablamos de ansiedad, de miedo, de pánico, uno habla del sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿sí? El sistema simpático es el que se activa y el sistema parasimpático es el que nos frena. Pero Porges descubrió casi accidentalmente otra rama de este sistema parasimpático. Voy a pasar para explicarlo mejor acá. A ver, esta es la curva. Esta curva que se ve acá es una curva de activación, ¿sí? Es la curva que produce una activación fisiológica siempre que estamos expuestos a ansiedad, miedo, pánico, etc. Aquí, donde ven esto verde, ¿sí?, yo no estoy hiperactivado, estoy tranquilo, estoy conversando con las demás personas, estoy abierto, ¿sí?, estoy compasivo, disfrutando el momento, enraizado, conectado con el presente, ¿no es cierto? Y fomenta la conexión social, ¿sí? Pero acá, cuando ya empiezo a percibir una amenaza, se activa lo que se llama la respuesta de lucha o huida. Flight or fight, ¿sí? Y eso es cuando existe una amenaza y mi cuerpo se pone en marcha esta hiperactivación fisiológica, me activo, me pongo a 1000 revoluciones por hora para poder hacerle frente a la amenaza, ¿sí? Si me viene persiguiendo un perro peligroso, por ejemplo, probablemente yo salga corriendo. Puedo tener las dos opciones, o huir por mi vida, o luchar por mi vida, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo evalúe yo cada situación. Por eso se llama fight or flight, ¿sí? Y esto es la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Entonces, aquí yo sigo estando en un estado que puedo hacerle frente a la amenaza, ¿ya? Aquí vemos que uno se hiperactiva, es una curva y después baja, después uno se desactiva, se relaja. Pero lo que aporta Porges con sus descubrimientos es que existe una nueva rama que se llama vago dorsal, que es una rama muy primitiva del sistema nervioso, que se pone en marcha cuando nosotros percibimos que no podemos escapar del peligro. Podemos estar aterrorizados, por ejemplo, y yo digo ya, I can't, no puedo, estoy sobrepasado, ¿sí? Esto pasa mucho en casos de violaciones, por ejemplo. Hace poco me tocó entrevistar a una chica que había vivido eso y me contaba, o sea, de acuerdo a la vivencia, no tenía dónde arrancar. Generalmente pasa eso, el cuerpo, la mente intuye, no hay dónde arrancar, entonces lo que me queda es hacerme el muerto, por decirlo de alguna manera. Toma el control esta parte del cerebro y dice, ¿sabes qué? Es mejor hacerte el muerto o prepararte inclusive para la muerte, porque de esa manera puede ser que de alguna manera este depredador se apiade de ti, te deje, y también un poco para poder suplir, digamos, la integración, lo difícil que es integrar un momento así de difícil, ¿no es cierto? Entonces, aquí también se explican bastante los estados disociativos. ¿Por qué se llega también a un estado disociativo? Porque toma el control una parte del cerebro que nos entra en una respuesta que se llama de congelamiento, ¿sí? Freeze. Tenemos el fight, que es luchar, flight, que es huir, y freeze arriba, ¿no es cierto? Es un congelamiento. Es como si nos pusiéramos en modo hibernación. El cuerpo prácticamente que se prepara para la muerte. Es súper complejo ese tipo de respuesta y también habla de la complejidad del trauma. Y bueno, luego después de esta respuesta vendría la desactivación. Esta parte de arriba es la misma parte que baja
el nivel de activación aquí abajo, solamente que aquí estamos conectados con los otros, pero aquí arriba, ¿sí?, es una respuesta automática que disminuye la respuesta de hiperactivación, ¿m?, pero con otra finalidad, ¿no es cierto? Con una finalidad como de prepararse para la muerte o hacerse el muerto. Con las consecuencias, obviamente, que eso trae para la salud psicológica y física. Bueno, cambiando un poco el tema, me gustaría tocar un poco el tema del estrés postraumático en los tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, de COVID. Obviamente estamos en una situación de estrés psicosocial constante, bombardeados con esto. Es necesario entender sí que no todos van a vivir situaciones traumatizantes. Tienen un mayor riesgo la población relacionada directamente con la muerte, ¿sí?, de otras personas que estén con accidentes y la población susceptible. El personal de salud está en altísimo riesgo. Muchas veces son los que están ahí mismo tratando de lidiar con todo esto. Y los medios de comunicación también hacen acumular un estrés muy grande y pueden tener a veces también consecuencias traumáticas en algunas personas. Los sobrevivientes, los familiares, los pacientes en clínicas, etcétera, las personas que viven esto pueden estar viviendo situaciones de alto estrés y en algunos casos puede significar una experiencia traumática. El eje intestino-cerebro. Ya vamos, no sé cómo estamos de tiempo, me imagino que No, bien. sí. Ya. El eje intestino-cerebro se ha investigado en los últimos años como un eje muy importante dentro de lo que es la salud, para mantener la salud y también para combatir algunos problemas de salud crónicos, ¿no es cierto? Y para mantener un buen estado de salud, ¿sí? Y es que el cerebro se relaciona directamente con el intestino, mediante 3 vías, que las vamos a ver después, pero lo importante es que uno entienda que están en comunicación, ¿sí? Entonces, algo que afecta todo el intestino y a la vez el cerebro, obviamente es la vivencia de estrés, ¿sí? Ahí está, ¿no es cierto?, el estrés. Y si entendemos el trauma, la vivencia traumática como un estrés demasiado fuerte, intenso en un periodo de tiempo, obviamente va a repercutir en los otros elementos y en las otras áreas, ¿sí? Lo que afecta principalmente el estado intestinal es el estrés en nuestros estilos de vida, si nos movemos, si hacemos ejercicios o somos sedentarios, los medicamentos que tomamos, antibióticos, la dieta. Todo eso va a impactar de alguna manera en la microbiota intestinal, que también ahora es que se le llama intestino, microbiota, cerebro, por la importancia que tiene la microbiota, y esto va a repercutir en todo nuestro sistema, ¿sí? Ahora, aquí estamos hablando de trauma, entonces el trauma o el estrés generaría estos cambios a nivel intestinal y a nivel del organismo total, ¿sí? Aquí vemos un organismo saludable, ¿no es cierto?, en que el eje HPA o HTA está funcionando bien, hay una buena segregación de cortisol, etc. Las hormonas están bien equilibradas, los circuitos neuronales están equilibrados, el sistema inmunológico funciona bien, la microbiota está bien, ¿sí? Y la barrera intestinal también está funcionando bien. A diferencia de aquí, que vemos un estado alterado, que podría ser un estrés crónico, un estrés postraumático, que se vuelve crónico, una persona traumatizada crónica, puede empezar a generar estos cambios en el organismo, ¿sí? Que es una alteración de la barrera intestinal, producto de esa respuesta. Se activa el sistema inmunológico, que gran parte está en el intestino, ¿no es cierto?, y dispara sustancias inflamatorias, las citoquinas proinflamatorias, y eso genera daño en términos neurales, a veces incluso poda neuronal, afecta la sinapsis, y se afecta el eje relacionado con el estrés, ¿sí? Se dispara, por ejemplo, el cortisol, que es la hormona del estrés, y eso va generando cambios, ¿sí? Entonces es una mirada integrativa de verlo, y que esto también tiene un correlato fisiológico en el cuerpo y puede afectar, por eso puede afectar a otros sistemas también, ¿sí? Esto es otra manera de ver lo mismo en el fondo, ¿sí?
bueno, no los quiero complicar, ¿no es cierto?, mucho, pero sí entender las vías de comunicación entre el cerebro, que está aquí arriba, y el intestino, ¿sí? Aquí está el nervio vago, que es el nervio que hablábamos recién, que se comunica con el sistema nervioso del intestino, ¿sí? El sistema nervioso entérico, que es el propio sistema nervioso que tiene el intestino, y lo va a afectar. Esto va hacia arriba y hacia abajo. Es bidireccional. Entonces también hay una comunicación en términos neuroendocrinos, ¿sí? Va a afectar todo el sistema endocrino, las hormonas, los neurotransmisores, ¿sí? Y el sistema inmune. Este en verde está funcionando bien, pero aquí en rojo tenemos uno que está funcionando mal. ¿Ya? Entonces, es importante entender que una vivencia traumática y de estrés afecta toda esta parte psicológica que hemos visto, pero también puede generar una desregulación importante en términos endocrinos, neurohormonales, ¿sí? Eh, y también del sistema inmunológico. Puede inflamar crónicamente, lo cual obviamente va a traer repercusiones en salud. Y que hablar, ¿no es cierto? Aquí la capa mucosa del intestino, la microbiota se va a ver alterada, ¿sí? Uniones estrechas del epitelio, ¿sí? Entonces, esto va a afectar tremendamente si se mantiene de manera crónica. Bueno, aquí habla principalmente de comida, pero sabemos que el estrés también en una vivencia de trauma afecta de manera importante también esto. Entonces también uno puede utilizar estas estrategias, que podemos verlas desde una salud más integrativa, estrategias que también den soporte en estos otros sistemas para poder hacerle frente a una vivencia traumática. ¿Sí? Por ejemplo, mejorar la microbiota, mejorar la salud del epitelio intestinal, en fin. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos a la hora de tratar un estrés postraumático? ¿Ya? Principalmente en psicoterapia, lo que hay que buscar es que la persona retome esta sensación de control y estabilidad, ¿sí?, sobre su propia vida, más allá de entender que vivimos en un constante cambio, ¿no es cierto? Pero devolver un poquito esa sensación de control, ¿ya? Enfrentar lo que se revive en el presente. Hemos hablado esto de reexperimentar el trauma, ¿sí? Entonces, hay que enseñarle a la persona a hacerle frente a estas sensaciones, a estos pensamientos, emociones que se reviven actualmente producto de la vivencia antigua. No generalizar esta experiencia a todo el mundo, ¿sí? No todo el mundo es amenazante, no todo está fuera de control, aunque en un principio así lo parezca. Pero hay que ir trabajando en que no todo el mundo es así, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado de no retraumatizar a la persona que tenemos al frente, ¿sí? Esto es muy importante. A mí me han llegado personas que han tenido algunas terapias, ¿sí?, que las han hecho, digamos, muchas veces por personas no muy preparadas, me imagino que no conocen a fondo esto, y las hacen repetir el trauma, ¿sí?, o hablar una y otra vez de eso, sin tener claros los conceptos, y me han llegado personas desbordadas prácticamente porque han sido retraumatizadas en esas terapias que pretendían sanarlas, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con quien trabajan realmente, que sepa de este tema. Eso es muy importante. Y trabajar obviamente la aceptación de este evento traumático y las vivencias que lo acompañan. Validar las emociones, ¿sí? No es fácil, va a haber un periodo difícil, pero no tiene por qué ser para siempre. Hay que ayudar a que el trauma sea incorporado como un hecho histórico, ¿sí? Es algo que sucedió, no es algo que se revive día a día experiencialmente desde la sensorialidad, ¿sí? Aunque así parezca en un inicio. La relación de confianza, ¿sí?, es importantísima, ¿no? Un buen rapport, una buena relación terapéutica. Hay que brindar mucha contención y psicoeducación, explicarle a la persona por qué le pasa lo que le pasa, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las estrategias de regulación emocional. En fin, toda esta parte psicoeducativa es muy importante. Y tener mucho cuidado con el uso de alcohol y drogas, porque muchas veces una persona que ha vivido, que ha tenido una experiencia traumática, puede utilizar
el alcohol o las drogas para tratar de regularse emocionalmente, ¿no es cierto? Que en el fondo es tratar de disminuir la intensidad de estas emociones negativas. Entonces por eso uso esto, para tratar de sentirme un poco mejor. Pero no son las estrategias obviamente adecuadas. La terapia de exposición es una de las terapias más avaladas científicamente en psicología. ¿Sí? Creo que es una de las que más tienen respaldo científico. La exposición puede ser en vivo, puede ser en la imaginación, puede ser en la realidad virtual, puede ser en modalidad prolongada, que es un tipo especial de tratamiento de exposición que existe, la narrativa también, ¿sí? A veces se puede usar sola o también con la terapia cognitiva. La terapia cognitiva también es bastante importante en este aspecto, sobre todo en casos que pueden estar más complicados. ¿Ya? Vamos a ver acá la terapia de exposición narrativa. ¿Sí? Es una terapia, como su nombre lo dice, de exposición, o sea, de exponer al paciente a los contenidos, a las situaciones, a los pensamientos, al hecho traumático, a través de la narración. ¿Sí? Yo tuve la suerte de ser formado con unas profesoras alemanas en esta técnica y es bastante bonita. ¿Sí? Uno hace una historia de vida que está representada por esta cuerda que se ve acá. ¿Sí? Uno elige cómo puede ser esta cuerda, uno elige, digamos, el camino que lleva. Y también tengo disponibles flores y piedras. ¿Ya? Entonces las flores representan momentos positivos, bonitos de mi vida, y las piedras representan momentos que han sido difíciles, ¿m? Que me han marcado, que me han influido negativamente. ¿Sí? Entonces uno hace, digamos, su historia de vida y utiliza estas piedras de distintas formas, tamaños y las flores para ir viendo eso, representando la vida de cada uno. ¿Sí? Entonces, luego uno como terapeuta se tiene que detener en las piedras, porque en esas posibles piedras puede existir, digamos, elementos o sintomatología de estrés postraumático de la persona. Por algo son difíciles, dolorosos, ¿no es cierto? Pueden haber eventos traumáticos, entonces uno como terapeuta tiene que ir viendo cuáles de esas piedras eh, representan, digamos, una posible vivencia de trauma y si, digamos, esa vivencia todavía está generando problemas, ¿sí? Para poder trabajarla. ¿Ya? Bueno, esto es un poco la manera en que se trabaja, ¿sí? Aquí la teoría dice que hay una hot memory, que es una memoria caliente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los sentidos, las emociones, las sensaciones físicas, ¿sí?, que se viven en esa situación de trauma y que se replican después. Sí hay una cold memory o memoria fría, que tiene relación con el entorno, con el contexto, con el hecho, ¿sí? Pero es fría, no es como caliente en este otro sentido que es más vivida, ¿sí? Entonces la idea es ir contrastando estas dos memorias con el momento presente también, ¿sí? Para de esa manera ir integrando esta vivencia difícil, esta vivencia traumática de manera adecuada para que se reprocese, ¿sí? Esto, bueno, es una manera muy simple de explicar, es bastante complejo, pero quería por lo menos decírselo de esa manera, para que tuvieran una idea. Otra técnica que yo utilizo bastante, que estoy certificado en su uso, se llama TRE. Son los ejercicios de liberación de estrés y trauma, ¿sí? Es una técnica corporal que lo que busca es evocar el temblor que todas las personas tenemos de manera innata en nuestro cuerpo, ¿sí? Las personas y los mamíferos en general, ¿ya? Este temblor, bueno, se hacen los ejercicios, ¿no es cierto? Y luego se va al suelo, se adopta una postura y la idea es buscar que se gatille este temblor del cuerpo. Temblor neurogénico se llama, libera la tensión y produce una descarga energética con la finalidad de que nuestro cuerpo vuelva al equilibrio, ¿sí? Al final de la curva de actividad, como veíamos antes, viene esta descarga, viene cuando uno ya baja las revoluciones después de la vivencia de ansiedad o de trauma, ¿sí? Entonces lo que busca esta técnica es activar esa respuesta de descarga tensional o traumática.
Los temblores no son patológicos. Bueno, depende del tipo de temblor, pero un temblor que le pasa a una persona que está con crisis de pánico, por ejemplo, que es bastante común, una persona que está muy nerviosa por algo, empieza a temblar, es bastante común. Y al final de una vivencia traumática, también es bastante común que la persona tiemble, porque es el cuerpo tratando de volver a su equilibrio, en el fondo. ¿Sí? Y bueno, obedece al correlato físico, fisiológico y corporal de la vivencia de ese estrés tan importante. Aquí quiero mostrarles un video, ¿sí? Dura aproximadamente 3 minutos. No sé si nos da el tiempo, Iris. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, Ya, tranquilo. perfecto. Voy a mostrar el videito. Esto un poco para evocar lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Es un video de Nat Geo, National Geographic, donde están persiguiendo a un oso polar, ¿sí? Y obviamente el oso polar lo van a estudiar, ¿no es cierto? No es que lo quieren cazar ni nada, pero el oso polar no tiene idea de qué es lo que lo persigue, ve este helicóptero y entra en la respuesta que llamamos de lucha o huida, respuesta de ansiedad. Entonces el oso empieza a correr por su vida en el fondo. Ahí está, esa sería una respuesta de huida, ¿no es cierto? Se activa el sistema simpático y el oso empieza a correr por su vida porque ve este helicóptero peligroso. Ahí le disparan el dardo que lo va a inmovilizar. ¿Sí? Ellos son científicos, por si acaso no están cazando ni nada parecido, así que podemos estar tranquilos por eso. Ahí, bueno, el oso ahí entra en una etapa de congelamiento, ¿sí? Esta respuesta que veíamos recién, ¿no es cierto? Producto obviamente del tranquilizante que le ponen los científicos, pero también producto de la situación y del alto estrés al que se ve sometido. ¿Sí? Luego que el oso empieza a recobrar, digamos, la conciencia, el control de su cuerpo, viene lo que llamaba recién esta descarga que se produce posterior a la vivencia traumática o a una vivencia de mucho estrés. ¿Sí? Sale del estado de congelamiento, este freezing, y empieza la descarga y empiezan los temblores. ¿Sí? Ahí está. Ahí se puede ver como una especie de convulsión después de esta experiencia tan intensa, ¿sí? Que ha sido ser perseguido en el fondo por este helicóptero. Y ahí podemos ver cómo respira profundamente, o sea, ahí ya toma el control esta otra parte del sistema nervioso que hace que nos relajemos. ¿Sí? Entonces, esa es una respuesta que la tenemos inclusive los seres humanos. ¿Sí? Lo que pasa es que hemos aprendido a evitarla. Los niños suelen temblar mucho y los adultos solemos temblar muy poco, porque lo vemos como algo no aceptado socialmente, algo negativo. Pero lo que uno hace con esta técnica es gatillar esta respuesta de descarga, así como le ha sucedido a ese oso al final, ¿no es cierto? Nosotros buscamos esa respuesta a las personas y los ponemos a temblar en el fondo, para recuperar este equilibrio. El apego es súper importante en una vivencia traumática, restablecer vínculos seguros de apego, ¿sí? Sobre todo cuando la vivencia del trauma se ha debido a la acción del hombre, a otra persona, un abuso físico, sexual, por ejemplo, tiende a ser mucho más traumatizante que quizás, bueno, muchas veces que algo natural que haya sucedido, ¿no es cierto?
Entonces pierdo fe en los seres humanos, pierdo seguridad en las otras personas. ¿Mm? La relación terapéutica es muy importante en el sentido de que construye un vínculo seguro, confiable, da seguridad a la persona. ¿Sí? Por eso es importante que estas personas busquen ayuda terapéutica, para establecer vínculos seguros. Y también es una gran oportunidad para las otras personas significativas en la vida para que se puedan hacer presentes y fomentar, digamos, buena resolución de este apego y un apego seguro. Otras opciones terapéuticas complementarias que pueden servir, bueno, en muchos problemas de salud, ¿no es cierto? Muchos problemas emocionales también, pero también sobre todo en trauma, musicoterapia, arte terapia y danceterapia. Esto yo diría que puede ser vital para algunas personas de manera complementaria cuando hablamos de una vivencia traumática, en el sentido de poder expresar emociones, mover el cuerpo, relacionarnos con otras personas, canalizar emociones a través del arte, ¿sí? El arte puede ser muy terapéutico. Entonces, perfectamente pueden incluirse dentro de también otras modalidades terapéuticas. O muchas veces hasta por sí solas pueden ser muy terapéuticas. Tenemos el neurofeedback y el biofeedback también, que esto está más ligado quizás a la medicina o neurociencia, que es obtener una retroalimentación de cómo funciona nuestro cuerpo en diversas situaciones. Obtenemos mediante esa pantalla información en neurofeedback de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no es cierto? Qué ondas se activan, qué sectores se activan, ¿sí? Y eso se ve retroalimentado de acuerdo a lo que nos van mostrando las imágenes. Y el biofeedback es lo mismo, pero en vez de estar netamente conectado al cerebro, se conecta por otros canales que puede ser, por ejemplo, el corazón, medir la tasa cardíaca, la conductividad eléctrica de la piel, que es la sudoración. Yo tengo ese que mide la sudoración, la conductividad de la piel. Cuando uno está ansioso, uno suda para poder regular la temperatura corporal y para hacerse más resbaladizo también por si alguien quisiera agarrarte, por ejemplo. Entonces, lo que hace este aparatito es que va midiendo cómo se conduce la conductividad eléctrica de la piel, que vendría siendo como la sudoración, y te va dando información de tu estado en el fondo. Entonces yo tengo esa retroalimentación y le puedo enseñar a la persona a regular eso. ¿Sí? Entonces pueden ser estrategias muy buenas también para trabajar este problema de estrés postraumático. Otras opciones tenemos el mindfulness, ¿sí? Que es la meditación. Me imagino que habrá más gente que hable en profundidad de esto probablemente, pero es una tremenda herramienta que tiene mucha evidencia, ¿no es cierto? Y nos ha enseñado, los que estamos más occidentalizados, a que sí tiene un potencial tremendo a la hora de trabajar con problemas de salud y en términos psicológicos, a poder identificar estos pensamientos negativos, tomar distancia de ellos, ¿no es cierto? Lograr mucha tranquilidad. Muchas veces la misma exposición se da en el mindfulness, en la meditación, porque permito que las emociones fluyan, que las sensaciones, ¿sí? Entonces, es una herramienta fundamental y hay enfoques terapéuticos completos ligados también a mindfulness o que lo utilizan también. Entonces, es una súper buena herramienta. Los baños de bosque, el landing, el grounding, ¿sí? Actualmente estamos muy desconectados de la naturaleza y nuestro cerebro primitivo sabe lo que nos hace bien. Entonces, estos baños de bosque, que no sería otra cosa que ir a la naturaleza, ir al bosque, ¿no es cierto? O a la playa, si tenemos la playa cerca, puede ayudar mucho, bastante. Nuestro cerebro desactiva las zonas de estrés en estos lugares y se siente más tranquilo. Obviamente nosotros nos sentimos más cómodos y ayuda también a regular esta hiperactivación. Además de la sustancia que nos puede dar las plantas, que obviamente también nos sirven mucho. Y el landing no es otra cosa que
tocar, digamos, descalzo la superficie terrestre, ¿no es cierto?, para equilibrar nuestra carga eléctrica, ¿sí? Pisar la playa, pisar el pasto, pisar la tierra, ¿sí? Detrás de eso está esta teoría de que tenemos alterada esta carga eléctrica y nos ayuda a desinflamarnos, en fin, nos ayuda muchísimo. Ya hay algunas investigaciones relacionadas con eso que nos sirve mucho y nos ayuda para muchos problemas de salud y sentirnos mejor también. Entonces, desde una mirada integrativa, uno puede incorporar estas opciones, ¿no es cierto?, para poder trabajar con una persona que ha vivido esto. Bueno, y para terminar, ¿sí?, me gustaría compartir esto que es una especie de versión modificada de la oración de serenidad, que dice: permíteme aceptar la vida tal como me la encuentro, incluso aunque no pueda aprobar lo que encuentre. Concédeme sabiduría para ver lo que sería bueno cambiar, voluntad para actuar, así como para seguir adelante, y gratitud por la oportunidad de vivir la vida de la mejor manera que pueda. ¿Sí? Esa es una cita de Hank Robb, y me parece muy pertinente a la hora de hablar de emociones y de estas vivencias complicadas. ¿Sí? Así que, bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Nicolás, te agradezco el haber estado con nosotros. Muchas gracias. Toda la información de Nicolás lo encontrarán debajo de su página personal.